Introducción. El Libro de Mormón es un volumen de escritura sagrada, semejante a la Biblia. Es una historia de la comunicación de Dios con antiguos habitantes de las Américas y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Escribieron el libro muchos antiguos profetas por el espíritu de profecía y revelación. Sus palabras, escritas sobre planchas de oro, fueron citadas y compendiadas por un profeta e historiador llamado Mormón. El registro contiene un relato de dos grandes civilizaciones. Una llegó procedente de Jerusalén en el año 600 a.C. y tiempo después se dividió en dos naciones conocidas como los nefitas y los lamanitas. La otra había llegado mucho antes, cuando el Señor confundió las lenguas en la Torre de Babel. Este grupo se conoce con el nombre de Jereditas. Después de miles de años, todos fueron destruidos, con excepción de los lamanitas, los cuales se hallan entre los antecesores de los indios de las Américas. El acontecimiento de mayor trascendencia que se encuentra registrado en el Libro de Mormón es el ministerio personal del Señor Jesucristo entre los nefitas, poco después de su resurrección. En él se expone la doctrina del Evangelio, se describe el plan de salvación y se dice a los hombres lo que deben hacer para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera. Después de terminar sus escritos, Mormón entregó la historia a su hijo Moroni, el cual le agregó unas palabras y escondió las planchas en el cerro Cumorah el 21 de septiembre de 1823. El mismo Moroni, para entonces un ser glorificado y resucitado, se le apareció al profeta Joseph Smith y le instruyó concerniente al antiguo registro y a la destinada traducción de este al idioma inglés. En la ocasión oportuna se entregaron las planchas a Joseph Smith, quien las tradujo por el don y el poder de Dios. El libro se publica hoy en muchos idiomas como testimonio nuevo y adicional de que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente y de que todos aquellos que quieran venir a Él y obedecer las leyes y las ordenanzas de su Evangelio podrán salvarse. Concerniente a esta historia, el profeta Joseph Smith dijo: declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Además de Joseph Smith, el Señor dispuso que otros 11 hombres vieran con sus propios ojos las planchas de oro y fueron testigos especiales de la veracidad y de la divinidad del Libro de Mormón. Sus testimonios escritos se incluyen en esta obra bajo los títulos El testimonio de 3 testigos y el testimonio de 8 testigos. Invitamos a toda persona donde quiera que se encuentre a leer el Libro de Mormón, a meditar en su corazón el mensaje que contiene y luego a preguntar a Dios el Padre Eterno en el nombre de Cristo si el libro es verdadero. Quienes así lo hagan y pidan con fe lograrán un testimonio de la veracidad y la divinidad del libro por el poder del Espíritu Santo. Véase Moroni, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Aquellos que obtengan este testimonio divino del Señor, del Santo Espíritu, también llegarán a saber por el mismo poder que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Joseph Smith ha sido su revelador y profeta,
en estos últimos días, y que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino del Señor, que de nuevo se ha establecido sobre la tierra en preparación para la segunda venida del Mesías. El testimonio de 3 testigos. Conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos a quienes llegare esta obra, que nosotros, por la gracia de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto las planchas que contienen esta relación, la cual es una historia del pueblo de Nefi y también de los lamanitas, sus hermanos, y también del pueblo de Jared, que vino de la torre de que se ha hablado, y también sabemos que han sido traducidas por el don y el poder de Dios, porque así su voz nos lo declaró. Por tanto, sabemos con certeza que la obra es verdadera. También testificamos haber visto los grabados sobre las planchas, y se nos ha mostrado por el poder de Dios y no por el de ningún hombre. Y declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo y que trajo las planchas y las puso ante nuestros ojos, de manera que las vimos y las contemplamos, así como los grabados que contenían, y sabemos que es por la gracia de Dios el Padre y que nuestro Señor Jesucristo vino, que vimos y testificamos que estas cosas son verdaderas, y es maravilloso a nuestra vista. Sin embargo, la voz del Señor nos mandó que testifiquemos de ello. Por tanto, para, para ser obedientes a los mandamientos de Dios, testificamos estas cosas y sabemos que si somos fieles en Cristo, nuestros vestidos quedarán limpios de la sangre de todos los hombres y nos hallaremos sin mancha ante el tribunal de Cristo y moraremos eternamente con Él en los cielos. Y sea la honra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque son un Dios. Amén. El testimonio de 8 testigos. Conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos a quienes llegare esta obra, que Joseph Smith, hijo, el traductor de ella, nos ha mostrado las planchas de que se ha hablado, las que tienen la apariencia del oro, y hemos palpado con nuestras manos cuantas hojas el referido Smith ha traducido, y también vimos los grabados que contenían, todo lo cual tiene la apariencia de una obra antigua y de hechura exquisita, y testificamos esto con palabras solemnes, y que el citado Smith nos ha mostrado las planchas de que hemos hablado, porque las hemos visto y sopesado, y con certeza sabemos que el susodicho Smith las tiene en su poder, y damos nuestros nombres al mundo en testimonio de lo que hemos visto, y no mentimos, pues Dios es nuestro testigo. El testimonio del profeta Joseph Smith. Las propias palabras del profeta Joseph Smith en cuanto a la aparición del Libro de Mormón son las siguientes. En la noche del 21 de septiembre 1823 me puse a orar pidiendo a Dios Todopoderoso. Encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Llevaba puesto una túnica suelta de una blancura exquisita. Era una blancura que excedía a cuanta cosa terrenal jamás había visto yo.
y no creo que exista objeto alguno en el mundo que pudiera presentar tan extraordinario brillo y blancura. Sus manos estaban desnudas y también sus brazos, un poco más arriba de la muñeca, y de igual manera los pies, así como las piernas, poco más arriba de los tobillos. También tenía descubierto la cabeza y el cuello, y pude darme cuenta de que no llevaba puesta más ropa que esta túnica, porque estaba abierta de tal manera que podía verle el pecho. No solo tenía su túnica esta blancura singular, sino que toda su persona era gloriosa más de lo que se puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. El cuarto estaba sumamente iluminado, pero no con la brillantez que había en torno a su presencia. Cuando lo vi por primera vez tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. O sea, que se iba a hablar bien o mal de mí entre todo el pueblo. Dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como el origen de su procedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. Asimismo, que junto con las planchas estaban depositadas dos piedras en aros de plata, las cuales aseguradas en un pectoral formaban lo que se llamaba el Urim y Tumim, que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los videntes en los días antiguos o anteriores, y que Dios las había preparado para la traducción del libro. Por otra parte, me manifestó que cuando yo recibiera las planchas de que él había hablado, porque aún no había llegado el tiempo para obtenerlas, no habría de enseñarlas a nadie, ni el pectoral con el Urim y Tumim, sino únicamente a aquellos a quienes se me mandase que las enseñara. Si lo hacía, sería destruido. Mientras hablaba conmigo acerca de las planchas, se me manifestó a mi mente la visión de tal modo que pude ver el lugar donde estaban depositadas, y con tanta claridad y distinción que conocí el lugar cuando lo visité. Después de esta comunicación, vi que la luz en el cuarto empezaba a juntarse en derredor del personaje que me había estado hablando, y así continuó hasta que el cuarto una vez más quedó a obscuras, exceptuando alrededor de su persona inmediata, cuando repentinamente vi abrirse algo, un conducto que iba directamente hasta el cielo, y él ascendió hasta desaparecer por completo, y el cuarto quedó tal como había estado antes de aparecerse esta luz celestial.
Me quedé reflexionando sobre la singularidad de la escena y maravillándome grandemente de lo que me había dicho este mensajero extraordinario. Cuando en medio de mi meditación de pronto descubrí que mi cuarto empezaba a iluminarse de nuevo, y en lo que me parecía un instante, el mismo mensajero celestial apareció una vez más al lado de mi cama. Empezó y otra vez me dijo las mismísimas cosas que me había relatado en su primera visita, sin la menor variación, después de lo cual me informó de grandes juicios que habrían sobre la tierra, con gran desolación causada por el hombre, la espada y pestilencias, y que esos penosos juicios vendrían sobre la tierra en esta generación. Habiéndome referido estas cosas, de nuevo ascendió como lo había hecho anteriormente. Ya para entonces eran tan profundas las impresiones que se me había grabado en la mente, que el sueño había huido de mis ojos y yacía dominado por el asombro de lo que había visto y oído. Pero cuál no sería mi sorpresa al ver de nuevo al mismo mensajero al lado de mi cama y oírlo repasar o repetir las mismas cosas que antes. Añadió una advertencia, diciéndome que Satanás procuraría tenerme, a causa de la situación indignante de la familia de mi padre, a que obtuviera las planchas con fin de hacerme rico. Esto él me lo prohibió y dijo que al obtener las planchas no tuviera presente más objeto que el de glorificar a Dios, y que ningún otro motivo influyera en mí sino el de edificar su reino. De lo contrario, no podría obtenerlas. Después de esta tercera visita, de nuevo ascendió al cielo como antes, y otra vez me quedé meditando en lo extraño de lo que acababa de experimentar. Cuando casi inmediatamente después que el mensajero celestial hubo ascendido por tercera vez, cantó el gallo, y vi que estaba amaneciendo, de modo que nuestras conversaciones deben de haber durado toda aquella noche. Poco después me levanté de mi cama y, como de costumbre, fui a desempeñar las faenas necesarias del día, pero al querer trabajar como en otras ocasiones, hallé que se me había agotado a tal grado las fuerzas que me sentía completamente incapacitado. Mi padre, que estaba trabajando cerca de mí, vio que algo me sucedía y me dijo que me fuera a casa. Partí de allí con la intención de volver a casa, pero al querer cruzar el cerco para salir del campo en que estábamos, se me acabaron completamente las fuerzas. Caí inerte al suelo y por un tiempo no estuve consciente de nada. Lo primero que pude recordar fue una voz que me hablaba, llamándome por mi nombre. Alcé la vista y vi, a la altura de mi cabeza, al mismo mensajero, rodeado de luz como antes. Entonces me relató otra vez todo lo que me había relatado la noche anterior y me mandó que fuera a mi padre y le hablara acerca de la visión y mandamientos que había recibido. Obedecí, regresé
Regresé a donde estaba mi padre en el campo y le declaré todo el asunto. Me respondió que era de Dios y me dijo que fuera e hiciera lo que el mensajero me había mandado. Salí del campo y fui al lugar donde el mensajero me había dicho que estaban depositadas las planchas. Y debido a la claridad de la visión que había visto tocante al lugar, en cuanto llegué allí, lo reconocí. Cerca de la aldea de Manchester, condado de Ontario, estado de Nueva York, se levantó una colina de tamaño regular y la más elevada de todas las de la comarca. Por el costado occidental del cerro, no lejos a la cima, debajo de una piedra de buen tamaño, yacían las planchas depositadas en una caja de piedra en el centro, y por la parte superior esta piedra era gruesa y redonda, pero más delgada hacia los extremos, de modo que se podía ver la parte céntrica sobre la superficie del suelo, mientras que alrededor de la orilla estaba cubierta de tierra. Habiendo quitado la tierra, conseguí una palanca que logré introducir debajo de la orilla de la piedra, y con un ligero esfuerzo la levanté. Miré dentro de la caja y efectivamente vi allí las planchas, el Urim y el Tumim y el pectoral. Como lo había dicho el mensajero, la caja de que se hallaban estaba hecha de piedra, colocadas en una especie de cemento. En el fondo de la caja había dos piedras puestas transversalmente, y sobre estas descansaban las planchas y los otros objetos que las acompañaban. Intenté sacarlas, pero me lo prohibió el mensajero, y de nuevo se me informó que aún no había llegado el tiempo de sacarlas, ni llegaría sino hasta después de 4 años, a partir de esta fecha. Pero me dijo que debía ir a ese lugar precisamente 1 año después, y que él me esperaría allí, y que había de seguir haciéndolo así hasta que llegara el tiempo para obtener las planchas. De acuerdo con lo que se me había mandado, acudía al fin de cada año, y en esa ocasión encontraba allí al mismo mensajero, y en cada una de nuestras entrevistas recibía de él instrucciones e inteligencia concerniente a lo que el Señor iba a hacer, y cómo y de qué manera se conduciría su reino en los últimos días. Por fin llegó el momento de obtener las planchas, el Urim y el Tumim y el pectoral. El día 22 de septiembre de 1827, habiendo sido al fin del otro año, como de costumbre, al lugar donde estaban depositados. El mismo mensajero celestial me los entregó con esta advertencia, que yo sería responsable de ellos, que si permitía que se extraviaran por algún descuido o negligencia mía, sería desarraigado, pero que si me esforzaba con todo mi empeño por preservarlas hasta que él, el mensajero, viniera por ellos, entonces serían protegidos.
Pronto supe por qué había recibido tan escritos mandados de, guar- mandados de guardarlos, y por qué me había dicho el mensajero que cuando terminara lo que se requería de mí, él vendría por ellos, porque no bien se supo que yo los tenía comenzando a hacerse los más tenaces esfuerzos por privarme de ellos. Se recurrió a cuanta estratagema se pudo inventar para realizar este propósito. La persecución llegó a ser más severa y enconada que antes, y grandes números de personas andaban continuamente al acecho para quitármelos, de ser posible. Pero mediante la sabiduría de Dios permanecieron seguros en mis manos, hasta que cumplí con ellos lo que se requirió de mí. Cuando el mensajero de conformidad con el arreglo llegó por ello, se los entregué y él los tiene en su cargo hasta el día de hoy, 2 de mayo de 1838. Para una narración más completa, véase Joseph Smith, Historia en la perla de gran precio. La historia antigua que así salió de la tierra, como la voz de un pueblo que hablaba desde el polvo, fue traducida a un lenguaje moderno, el idioma inglés, por el don y el poder de Dios. Según la afirmación divina, lo ha atestiguado y se publicó por primera vez el mundo en inglés en el año 1830, con el título The Book of Mormon. Una breve explicación acerca del Libro de Mormón. El Libro de Mormón es una historia sagrada de pueblos de la América antigua, la cual se grabó en planchas de metal. Las fuentes de donde se compiló esta historia incluyen las siguientes. 1. Las planchas de Nefi, que eran de dos clases, las planchas menores y las planchas mayores. Las primeras tenían que ver más en particular con asuntos espirituales y con el ministerio y las enseñanzas de los profetas, mientras que las segundas se ocupaban principalmente de la historia seglar de los pueblos a los que se referían. Primera de Nefi, capítulo 9, del versículo 2 al 4. Sin embargo, desde la época de Mosía, también en las planchas mayores se incluyeron asuntos considerables importancia espiritual. 2. Las planchas de Mormón, que se componen de un compendio de las planchas mayores de Nefi, hecho por Mormón, con muchos comentarios. Estas planchas también contenían una continuación de la historia escrita por Mormón, con aditamientos de su hijo Moroni. Las planchas de éter, que contienen una historia de los jareditas. Esta historia la comprendió Moroni, el cual añadió comentarios propios e incorporó dicho compendio en la historia general con el título de Libro de Éter. 4. Las planchas de bronce,
que el pueblo de Leví llevó a Jerusalén en el año 600 a.C. Estas contenían los 5 libros de Moisés y, asimismo, la historia de los judíos desde su principio hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, y también las profecías de los santos profetas. Primera de Nefi, capítulo 5, versículo 11 al 13. En el libro de Mormón aparecen muchos mensajes de estas planchas que citan a Isaías y a otros profetas bíblicos, así como a varios profetas que la Biblia no menciona. El libro de Mormón se compone de 15 partes o divisiones principales, llamadas, con una sola excepción, libros, los que generalmente llevan el nombre de su autor principal. La primera parte, o sea, los primeros 6 libros que terminan con el de Omni, es una traducción de las planchas menores de Nefi. Entre los libros de Omni y los de Mosía se encuentra una inserción llamada Las Palabras de Mormón. Dicha inserción enlaza la narración grabada en las planchas menores con el compendio que hizo Mormón y las planchas mayores. La parte más extensa desde Mosía hasta el capítulo 7 de Mormón es una traducción del compendio que hizo Mormón de las planchas mayores de Nefi. La parte final, desde el capítulo 8 de Mormón hasta el fin de la obra, fue grabada por Moroni, hijo de Mormón, el cual, después de terminar la historia de la vida de su padre, hizo un compendio de la historia jaredita, llamado el Libro de Éter, y posteriormente añadió las partes que se conocía como el Libro de Moroni. Alrededor del año 421 de la era cristiana, Moroni, el último de los profetas e historiadores nefitas, selló los anales sagrados y los escondió para los fines del Señor, para que apareciesen en los postreros días de acuerdo con lo que la voz de Dios predijo por medio de sus antiguos profetas. En el año 1823 de nuestra era, ese mismo Moroni, para entonces un ser resucitado, visitó al profeta Joseph Smith y subsiguientemente le entregó las planchas grabadas. Con respecto a esta edición, la portada original que precede inmediatamente a la página de la tabla de materiales se ha tomado de las planchas, y esta parte del texto sagrado, las introducciones escritas con el tipo de letra no cursiva, tal como en Primera de Nefi, y las que proceden inmediatamente del capítulo 9 de Mosía, también son una parte del texto sagrado. Las instrucciones en cursiva, como los encabezamientos de los capítulos, no son originales al texto, pero se incluyen como ayudas de estudio para su conveniencia en la lectura. En ediciones anteriores del Libro de Mormón publicadas en inglés, se han perpetuado algunos pequeños errores de texto. Esta edición contiene correcciones que son apropiadas para el material,
vaya de conformidad con manuscritos originales, así como las primeras ediciones revisadas por el profeta Joseph Smith.